serio, Javi, después de muchísimas horas de una larga espera, el Senado ha revelado ese plan de salud que eventualmente será sometido a votación tan pronto como el próximo jueves para que este reemplace el conocido Obamacare. Exactamente, y por eso estamos también chequeándolo y yéndonos muy de cerca con esta información con referencia a un plan que ha sido bastante bullado en los últimos días. Diferentes personas han considerado que es realmente algo horrible para la salud y para lo que de alguna forma también venían considerando como uno de los peores planes de salud hasta el momento, pero son precisamente nuestros congresistas quienes tendrán la última palabra. Un plan de aproximadamente 142 páginas y bueno, ahora se espera que sea sometido a votación tan pronto como el próximo jueves. Pasemos con Elena del Toro, quien vio este plan detalladamente y nos tiene los puntos claves. Adelante, Elena, cuéntanos. Así es, Carolina, Javier, muchísimas gracias. Efectivamente, si les parece, vamos a analizar detalle a detalle lo que incluye este nuevo plan y cuál es el impacto que podría traer este proyecto de salud. De entrada, haría casi inaccesible los seguros de salud en términos de costos, especialmente para los enfermos. ¿Y por qué? Porque las primas de seguro variarían significativamente dependiendo de la condición de salud. Es decir, la gente menos saludable pagaría montos muy elevados por el seguro médico. Y se espera que además recorte los fondos federales para el programa Medicaid, que como usted sabe, ayuda a personas de escasos recursos y discapacitadas. Actualmente 75 millones de personas se ven beneficiadas gracias a este programa. Pondría fin también al requisito de que todos los estadounidenses tengan pues un seguro de gastos médicos. La responsabilidad no recaería sobre el gobierno federal, sino sobre los 50 estados. Estos podrían decidir si ofrecer o no los 10 beneficios esenciales, entre ellos cuales destacamos la maternidad, la hospitalización y los medicamentos por recetas. Además, crearía una nueva alternativa que prohíba la cobertura del aborto. Y ojo, ya no requeriría que las empresas con más de 50 empleados pues estén obligados a proporcionar un seguro de salud justamente a los trabajadores. Carolina y Javier, de aprobarse finalmente, la Oficina de Presupuesto estima que se quedarían sin cobertura médica 23 millones de personas en una década, siendo los más afectados, por supuesto, los enfermos, los discapacitados, los ancianos, las mujeres y, desde luego, los más pobres. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea iniciaron hoy una cumbre centrada en el Brexit, la inmigración, la política exterior y la lucha contra el yihadismo. Solo 2 días después del atentado frustrado en la estación central de Bruselas, ciudad donde se celebra la reunión. Los líderes de la Unión Europea analizarán cómo detectar y eliminar rápidamente la propaganda yihadista de Internet. Y en clave migratoria abordarán la situación de la ruta del Mediterráneo central hacia Italia. En cuanto al Brexit, la primera ministra británica Theresa May propondrá a los 27 socios de la Unión soluciones para proteger los derechos de los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido y explicará lo que espera que la Unión Europea haga con los derechos de los británicos en territorio comunitario. Lo que voy a establecer hoy son algunos planes del Reino Unido, en particular cómo el Reino Unido propone proteger los derechos de los ciudadanos europeos y los del Reino Unido, dado que abandonamos la Unión Europea. Pero trataremos otros temas importantes como la lucha contra el terrorismo. Se espera que la discusión en la que participará también el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, permita decidir los procedimientos para tomar la decisión. En el ámbito de política exterior se abordará la situación en Ucrania respecto a Rusia, mediante la evaluación de los acuerdos de Minsk que trasladarán a sus colegas la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, que se estrena como jefe de Estado en una cumbre comunitaria. Más presión sobre Corea del Norte para que suspenda su programa nuclear. Es la petición que Estados Unidos ha hecho a China durante una reunión entre la diplomacia de ambos países en Washington. Un encuentro que ha tenido lugar tras la visita del presidente Xi Jinping a Donald Trump el pasado abril. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se mostraba contundente. Instamos a una desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana y a que Corea del Norte frene su programa ilegal de armas nucleares y sus pruebas de misiles balísticos, como se estipulan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Poco antes del comienzo de la reunión, Trump publicó un polémico mensaje en la red social Twitter en el que afirmaba que los esfuerzos de persuasión por parte de China en Corea del Norte habían fracasado. Las conversaciones tienen lugar en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, con la amenaza de una guerra nuclear por parte del régimen de Kim Jong-un. Asimismo ocurren tras la muerte del estadounidense Otto Warmbier, estudiante repatriado en coma tras pasar más de un año detenido por robar un cartel con un eslogan político del hotel norcoreano en el que se alojaba. Con una fase de reuniones entre empresarios e inversores de América Latina y Europa, inició el segundo día del primer foro de inversión europea en Uruguay que se celebra en Montevideo y cuyo propósito es fraguar posibles nuevos negocios entre las dos regiones. Así lo aseguró el director de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior Uruguay 21, Antonio Carámbula. Culminamos una jornada intensa ayer, muy conformes con el resultado. Hace un rato comenzó la ronda de negocios, tenemos unas 200 reuniones ajustadas, seguramente de correr de la mañana se den algunas más y ya en la tarde vamos a hacer las visitas técnicas donde tenemos un número muy importante también de inscriptos. Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Juan Fernández Trigo, comentó que esta fase de reuniones se trata de ver una parte un poco más práctica, mientras que el miércoles se presentó la parte más teórica con algunas presentaciones. Bueno, hoy es un día dedicado, después de las presentaciones de ayer, que han sido presentaciones generales y sectoriales, para aquellos sectores en los cuales había un interés muy particular, tanto por parte de Uruguay, en materia de infraestructuras, de energía, de agronegocios. Hoy lo dedicamos a lo que es el intercambio personal, es decir, que los potenciales inversores puedan intercambiar experiencias, información. Tanto el embajador de la Unión Europea como el director de Uruguay 21, instituciones que organizan este evento financiero, se mostraron contentos con el resultado de la primera jornada. Caras de satisfacción de la gente a lo largo del día, por los comentarios bastante positivos que hemos recibido. Yo tengo la impresión de que ha sido una iniciativa muy bien acogida. El Gobierno creo que también ha respondido muy bien, porque hemos tenido en todas las reuniones sectoriales una presencia ministerial muy destacada. Este primer foro de inversión europea en Uruguay contó con la presencia de unas 720 empresas participantes de distintos países, además de diversas autoridades del ámbito político y empresarial del país suramericano. El foro priorizó las áreas en las que Uruguay cuenta con atractivas ventajas para la inversión, como son los sectores de infraestructura, energía, servicios globales y agronegocios. Visita fugaz a Israel del yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo, avanzar en una propuesta que reactive el proceso de paz con los palestinos. Jared Kushner, de 36 años y sin experiencia política, se reunió este miércoles con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén y posteriormente con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah. A pesar de que el encargo de Trump parece altamente difícil, Kushner mantiene una buena relación con Netanyahu, que comparte una larga amistad con su padre, Charles Kushner, magnate inmobiliario de Nueva Jersey. El encuentro tiene lugar un día después de que el primer ministro israelí anunciara el comienzo de las obras de construcción de la primera colonia impulsada por el gobierno israelí en 2 décadas, algo que criticó la Autoridad Nacional Palestina, acusando a Israel de frustrar los intentos de paz. Un día antes de la cumbre europea, donde la migración será un asunto central, los eurodiputados han celebrado una conferencia de alto nivel sobre este tema. Han vuelto a plantear la posibilidad de establecer un grupo de trabajo con todas las instituciones implicadas para mejorar la mala gestión de la crisis, como la ha calificado la representante especial de Naciones Unidas. Francamente, en proporción, el flujo de personas que hay fuera de sus fronteras nacionales es muy regular. La crisis se está gestionando de forma pésima y esto alimenta un ambiente de desconfianza, miedo y demonización del migrante. Debemos cambiar esta narrativa. En lo que va de año se han rescatado en el Mediterráneo un 26% más de migrantes que en el mismo periodo del año pasado. Aún así, 2.000 personas han perdido la vida. El presidente del Parlamento Europeo defiende más acuerdos con los países de origen, como el de Libia. Necesitamos una estrategia europea contra la inmigración ilegal. Hay que invertir más en África porque el problema en el próximo año será la migración de millones de personas que abandonen África. Hay que invertir más contra la pobreza, trabajar mediante la diplomacia económica.
Otra muestra de la división europea es el fracaso del sistema de reubicación de refugiados, como explica nuestra corresponsal. Naciones Unidas organizará una conferencia en 2018 para evaluar la situación global de la migración, con una gran expectativa sobre la contribución de la Unión Europea. Pero Bruselas sigue dividida, como demostrará la cumbre de esta semana, la primera desde que se abrió un procedimiento contra los 3 países del este de Europa. Isabel Marques da Silva, Euronews, en Bruselas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que él no posee cintas ni grabó sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey. No tengo ni idea de si hay cintas o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice y no tengo ningún tipo de grabaciones. Fue el propio Trump quien insinuó hace semanas la posibilidad de la existencia de grabaciones de sus conversaciones con Comey, quien dirigía el FBI hasta que el mandatario decidió despedirlo de manera fulminante a comienzos de mayo. El 12 de mayo, 3 días después del despido de Comey, Trump lanzó desde su Twitter una velada amenaza. Más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa. Durante su comparecencia a comienzos de este mes ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey se mostró deseoso de que Trump confirmara la existencia de esas grabaciones. Comey tomó nota de las conversaciones que mantuvo con Trump mientras era el jefe del FBI y en ese testimonio ante el Senado declaró que el presidente lo presionó para despejar la nube que le causa la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los posibles contactos entre su campaña y el Kremlin. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha advertido que la corrupción, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y la exclusión financiera son los grandes desafíos a los que se enfrenta la economía global. Lagarde, que ha inaugurado en Valencia junto al ministro de Economía, Luis de Guindos, la reunión anual del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ha pedido intensificar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, ya que considera que no pagar impuestos es un detonante de un descontento popular que lleva a la inestabilidad política. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expuesto ante los 800 delegados de GAFI que la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales debe ser un objetivo común para la industria y los reguladores. Pese a que ha alabado el trabajo realizado por este grupo intergubernamental formado por 34 países, que ha logrado combatir la delincuencia financiera aunando conocimientos técnicos y operativos, ha advertido que todavía queda mucho por hacer. Donald Trump no tiene grabaciones de sus conversaciones privadas con el exdirector del FBI, James Comey. Así lo aseguró el mandatario el jueves a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que no tiene idea si existen y que no las hizo y no las tiene. Trump había amenazado a Comey tras su despido como director de la agencia de inteligencia en mayo, cuando lo llamó a guardar silencio, sugiriendo que podría poseer grabaciones de las pláticas entre ambos. Pocos días después, Comey filtró a la prensa el contenido de un memorando interno que distribuyó entre sus auxiliares en el FBI, en el que afirmó que en una de esas conversaciones Trump buscó influenciar una investigación y después reiteró su versión en una audiencia con senadores. Al momento de su despido, Comey conducía un análisis sobre la posible influencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, que se centraba en el general Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional de Trump. El mandatario habría pedido a Comey que se olvidara de Flynn, lo que podría constituir una clara tentativa de obstruir la justicia. Uruguay ve un futuro de oportunidades, un presente cercano y un pasado común junto a la Unión Europea en relación al primer foro de inversión europea que reunirá en Montevideo a más de 600 empresas. El director ejecutivo del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay 21, Antonio Carambula, resaltó estas ideas como punto de partida de este foro, al que acudirán representantes de empresas europeas, uruguayas y latinoamericanas, entre los próximos 21 y 22 de junio. La tercera parte de año a año de la inversión extranjera que llega al país proviene de Europa. El objetivo de este primer foro internacional es aumentar aún más la inversión extranjera en el país y estrechar las relaciones entre las empresas instaladas en la nación austral y el continente europeo. País muy bien posicionado como hub logístico, ¿no? Por su ubicación, al ingreso
y entre dos grandes países, con regímenes portuarios y aeroportuarios de Puerto Libre y demás que permiten, que dan buenas posibilidades a utilizar al país como centros de distribución. El director ejecutivo de Uruguay 21 también recalcó la importancia que puede tener en un futuro el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Así que tenemos expectativas en que este evento, en un momento muy especial aparte, porque la Unión Europea y el bloque que integra Uruguay y Mercosur están negociando ahora, dando pasos importantes en la posibilidad de una asociación estratégica comercial. Bienvenido sea este foro. Con respecto a los sectores de inversión que se tratarán en las conferencias, se pueden dividir en 4 pilares: infraestructura, energía, servicios globales y agronegocios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el nombramiento de ejecutivos ricos en roles económicos y dijo que no quiere a una persona pobre en esas posiciones. Amo a toda la gente, sean ricos o pobres, pero para estos puestos en particular no quiero una persona pobre. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Si insisten lo haré, pero creo que es mejor de esta manera. En particular, se refirió a la situación del secretario de Comercio, Wilbur Ross, y a la del presidente del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn. Dije, este es el tipo de pensamiento que queremos. Quiero decir, ustedes saben, están representando al país. No quieren el dinero, están representando al país y tuvieron que dejar mucho para aceptar estos trabajos. Dejaron mucho. Trump aseguró que con mentes brillantes del ambiente de los negocios, su país pretende no dar más ventajas respecto al resto del mundo. En otras cosas, Donald Trump volvió a hablar de la gran idea, es decir, o de su gran idea, como lo pone él, el muro. Hoy, durante un mitin en Iowa, propuso instalar paneles solares en el muro que quiere construir en la frontera con México. Dijo que de esta manera la energía producida va a ayudar a financiar el muro y así los mexicanos, nosotros pagaremos mucho menos dinero por su construcción. We're talking about the southern border. Lots of sun, lots of heat. We're thinking about building the wall as a solar wall, so it creates energy and pays for itself. And this way, Mexico will have to pay much less money. And that's good, right? Is that good? You're the first group I've told that to. It's solar wall. Makes sense. Let's see. We're working it out. We'll see. Solar wall panels. Beautiful. I mean, actually, think of it. The higher it goes, the more valuable it is. It's like pretty good imagination, right? Good. My idea. Increíble, increíble porque quizás se le ocurrió en ese momento y le pareció una idea genial. Entre más altos si son paneles solares, dice, pues va a estar mejor. Pero antes el presidente estadounidense recibió al presidente panameño en la Casa Blanca. La reunión fue el martes, pero pues la verdad es que pasó desapercibido lo que sucedió. En redes sociales, Donald Trump fue criticado por adjudicarse la construcción del canal de Panamá. Así lo corrigió Juan Carlos Varela, presidente panameño. The Panama Canal is doing quite well. I think we did a good job building it, right? Yeah. We did a very good job. Ay, no más hace 100 años. Hace apenas 100 años. Ya se lo quiere atribuir Trump también. La discusión tributaria en Chile acapara la atención por estos días y con una lección que dejaron las cuentas públicas correspondientes al año 2016. La lección es que más impuestos no siempre se traduce en más ingresos. Lección que llegó porque el año pasado la tasa del impuesto a las utilidades de las compañías subió al 24%. No obstante, la recaudación cayó 0,8%. El factor que pesa más en este caso también es el débil crecimiento económico. Y en el debate entonces se instaló la pregunta, ¿cómo se va a ver el presupuesto para el año 2018? Nicolás Paut, editor de negocios de CNN Chile, es el que ha estado metido en estos temas, siguiéndolos. Y yo lo único que te pregunto es que todo parece indicar que apretarse más el cinturón será inevitable. ¿Cómo estás, Gabriela? Gusto de saludarte. El ministro de Hacienda no dijo eso exactamente, pero sí lo insinuó. Él dijo que el presupuesto 2018
va a tener bastante más prudencia. Y la razón de fondo fueron los números que tú dijiste. Por más que la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas subió a 24%, producto de la reforma tributaria aprobada en 2014, los ingresos fiscales por esa vía cayeron 8 décimas. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente cada vez que se suben impuestos se recauda más? Y uno de los que la respondió y con bastante crítica fue Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, que es el gremio privado más importante de nuestro país. Él dijo que ese mito se había derribado. ¿Cuál mito? El de que siempre más impuestos implican necesariamente más ingresos fiscales. De esta manera, entonces, el presidente de ese grupo empresarial hizo su primera crítica directa, emplazando al gobierno entonces a que, de una u otra manera, su reforma tributaria aprobada en esta administración tenía fallas. ¿Cómo decir, sin embargo, que es la reforma tributaria de 2014 la mayormente responsable de este escenario actual cuando tienes este debilitamiento económico, Nicolás? Básicamente por la tasa de inversión. Una lógica matemática y económica dice que las empresas, si tienen menos impuestos, están más motivadas a invertir. Ahora, si se les sube la tasa impositiva, y en Chile va a subir hasta 27% para 2018, por ahí se puede entender. No es el único factor, pero podría ser una de las razones de por qué las empresas están invirtiendo mucho menos en Chile. De hecho, se estima que para este año se completaría la 4ª temporada consecutiva de la caída de la inversión. Obviamente que no es la única razón, porque también hay enfriamiento económico, claro. Otros países en el mundo están pasando por eso, ha habido menos demanda también en el último tiempo, el precio del cobre, que es el principal producto de nuestro país, ha estado a la baja en los últimos años y este 2017 se ha ido tendiendo a subir un poco, pero todavía no es suficiente para retomar las tasas de inversión que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que dicen en el sector privado? Si me suben los impuestos, obviamente tengo menos incentivos para invertir. Y otra crítica que hacen es que la reforma tributaria quedó mucho más enredada de lo que estaba antes. Una cosa que es muy importante es este nuevo debate. Presupuesto 2018, importante por lo que le vendría al candidato ganador de la elección presidencial. Exactamente, y el ministro de Hacienda fue muy claro, al que gane las elecciones presidenciales para ir a la moneda, va a tener un presupuesto sumamente austero. De hecho, el presupuesto 2017 en Chile mostró un crecimiento de 2,7% para el gasto fiscal, pero con una economía que se esperaba iba a crecer más o menos 2,5%. ¿Qué es lo que están diciendo los analistas para 2018? Que el gasto podría crecer más o menos de forma similar, pero con una economía que no va a crecer mucho más, por lo tanto habría sido y será más austero respecto a lo que fue el año 2017. Es decir, entonces, cualquiera de los candidatos que, por ejemplo, van a ir a las primarias el 2 de julio en un paso más para intentar llegar a la moneda, no van a tener holgura fiscal excesiva para poder hacer sus gastos en el primer año si es que llegan entonces a gobernar nuestro país, Gabriela. Pues van a tener que tenerlo muy presente incluso en esos debates. Nicolás Paut, gracias. Hasta pronto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que el muro que quiere construir en la frontera con México esté cubierto de paneles solares para que la factura para el país vecino sea menor. Así lo aseguró en un largo discurso en el que habló sobre inmigración, Cuba y su constante pugna con la oposición demócrata. Trump volvió a entrar en su modo de campaña, el que más disfruta, durante un mitin de más de una hora en Iowa, uno de los estados clave que ganó en las elecciones de noviembre pasado, en el que se regodeó en sus promesas cumplidas hasta ahora y aseguró tener mucho más que ofrecer a sus simpatizantes. El mandatario, que este mes ha dado discursos similares en estados como Ohio, Wisconsin y Florida, insistió en su promesa electoral estrella, la de construir un muro en la frontera con México, y le insertó un toque nuevo. Estamos pensando en construir el muro como un muro solar, algo que cree energía y se autofinancie. De esta forma México tendrá que pagar mucho menos dinero. Tiene sentido, ¿no? Mexico will have to pay much less money, and that's good, right? Is that good?
El mandatario también recordó su reciente anuncio sobre el cambio de política estadounidense hacia Cuba y dijo que confía en alcanzar con el gobierno cubano un acuerdo justo y bueno para Estados Unidos. El fabricante aeronáutico europeo Airbus logró en el Salón Francés Aeronáutico de Le Bourget la venta firme de 144 aviones que representan un valor de 18.500 millones de dólares, una cifra superior a los 16.300 logrados en la anterior edición de 2015. Si a estos contratos firmes se añaden los compromisos presentados en Le Bourget, que es la feria aeronáutica más importante a escala mundial, la cifra de aviones ascendería a 326 por un valor de 39.700 millones de dólares, según ha informado la compañía. Como es habitual, la familia de aviones de pasillo único A320 de Airbus fue la que más pedidos firmes registró, un total de 132 unidades valorados en 14.700 millones de dólares, a los que si se añaden los memorandos de entendimiento totalizan 306 unidades y 33.800 millones de dólares. Airbus también vendió otras 12 aeronaves de mayor capacidad de las familias A330 y A350 por valor de 3.600 millones de dólares. El fabricante europeo aprovechó la feria para hacer dos grandes anuncios en su oferta de productos: una remodelación de la cabina del A320 y varias innovaciones en su avión gigante A380, que arrastra varios años de total parón comercial para reducir el costo operativo por asiento para las compañías aéreas. En Ciudad de México, Guadalajara y muchas otras ciudades de México y del mundo, de hecho en 615 ciudades, Uber cambió la forma de transportarnos. Miles de personas, o quizá millones, utilizan todos los días la famosa aplicación desde el celular para desplazarse en un auto con chofer por las ciudades. Uber es de hecho una de las empresas emergentes o startups más exitosas del mundo. Pero desde su creación esta empresa ha estado en la polémica constante. ¿Por qué fue primero? Primero porque cuando empezó, taxistas de París, de Madrid y de otras ciudades quemaron autos de socios de Uber en rechazo a su presencia. Ahora estos incidentes suenan a una cosa menor frente a las revelaciones de acoso, discriminación sexual atribuidos a sus directivos. La importancia de este problema llevó a una auditoría interna encabezada por Arianna Huffington, la del Huffington Post, y a la renuncia de su director general Travis Kalanick este mismo jueves. El periodista Alberto Vega nos cuenta el terrible verano que le espera a Uber. La startup más exitosa del mundo está en crisis. Importantes directivos de Uber se apartaron de sus cargos, mientras la empresa es investigada por acoso sexual y robo de propiedad intelectual, una crisis que data de febrero pasado. El presidente ejecutivo Travis Kalanick renunció al cargo una semana después de ser orillado a tomar una licencia de la empresa, que ideó con su amigo Garrett Camp en 2009. Mientras intentaban conseguir un taxi en una tarde nevada en París, se les ocurrió una idea simple: que solo con tocar un botón de su celular tuvieran un vehículo disponible. Así nació Uber Cabs, una aplicación para que ciudadanos pudieran compartir u ofrecer servicios de transporte privado en zonas metropolitanas. Hoy la empresa vale unos 70,000 millones de dólares y opera en 615 metrópolis. Su rápido crecimiento sorprendió al mundo,
aunque no siempre en los mejores términos. En varios países fue centro de la polémica no solo al ser acusado de competencia desleal, sino por violar las leyes locales. A la fecha enfrenta demandas en naciones como Alemania, Francia, España y Brasil, por irregularidades en su servicio y violaciones a las leyes laborales y de transporte local. Pero no son todos sus problemas. El 19 de febrero pasado, la ingeniera Susan Fowler, ex empleada de Uber, denunció el acoso que sufrió por parte de su jefe. Lo hizo en su blog, porque en la empresa ignoraron su queja. Fue la chispa que encendió la mecha. 215 denuncias por acoso sexual, discriminación, bullying y represalias se investigan desde entonces por un comité encabezado por Arianna Huffington. Según las acusaciones, el Departamento de Recursos Humanos protegió a los altos ejecutivos, por lo que consideraba eficiencia laboral. En consecuencia, han sido despedidas 20 personas. Pero las políticas internas de Uber y su filosofía laboral aún enfrentan grandes retos. Hace un par de semanas, un miembro de su junta directiva tuvo que renunciar tras hacer comentarios sexistas en una reunión de trabajo. And there is a lot of data that shows that when there is one woman on the board, it's much more likely that there will be a second woman on the board. Actually, what it shows is it's much likely to be more talking. La junta directiva de Uber estaba integrada solo por hombres hasta abril del 2016, cuando se integró Huffington. Kalanick se va de la empresa dejando otro frente abierto. Google los acusa de espionaje industrial y robo de miles de documentos, con información sobre el desarrollo de vehículos autónomos. Según la acusación, el ingeniero Anthony Levandowski se habría robado información confidencial de Google para hacer un desarrollo similar en Uber. Para este verano, la empresa tiene una sola tarea: reformar su liderazgo y a su equipo, para ser más diverso y atender mejor las quejas de sus empleados, como les recomendó el bufete de abogados que contrataron para hacer una investigación interna y remediar los conflictos. Aunque Uber aceptó las recomendaciones, aún no informa qué acciones específicas implementará. Para Foro Global, Alberto Vega. Pues así está el tema, así que la próxima vez que te subas a Uber, piensa un poco lo que hay detrás de esto. De hecho, ha habido varias denuncias por parte de mujeres, aquí también en México, de presuntas violaciones por parte de los choferes o de los socios de esta aplicación. Uber ha rechazado darles la información a estas mujeres que han acusado a los choferes de haberlas violado. No les quieren dar la información sobre ellos para que ellas puedan presentar una demanda. Seguramente la aplicación y esta empresa va a tener que reformarse ante este verano tormentoso que va a enfrentar. Ecuador acogerá desde este jueves el Túnel de la Ciencia, un museo itinerante que enfoca las megatendencias del siglo XXI, en el que el visitante puede ver sus propias entrañas, descubrir qué parte del cerebro se activa cuando usa sus sentidos y con el que se busca que mentes jóvenes se enamoren de la ciencia. Ver, oler, tocar, escuchar o saborear, algo tan natural en el ser humano, toma otra dimensión en el túnel cuando al apretar botones con el nombre de cada sentido se encienden luces en siluetas de cabezas que indican qué parte del cerebro se activa al utilizarlos. Pasillos a media luz, paneles iluminados con estridentes colores, vídeos y fotografías decoran los caminos del Túnel de la Ciencia, una muestra interactiva creada por el Instituto Alemán Max Planck que pasea a los visitantes por el universo, la nanotecnología, la sostenibilidad y la inteligencia artificial. También por el complejo mundo de la salud, la energía, los valores en la sociedad o el funcionamiento del cerebro. Y aunque gran parte del túnel desarrolla los conceptos a través de textos y fotografías más afines a público adulto, hay equipos interactivos que cautivarán a los más pequeños. Para los que quieren verse por dentro, basta con pararse frente a un espejo mágico, levantar los brazos y ver cómo se proyectan en una pantalla en 3 dimensiones sus intestinos, corazón o pulmones en uno de los aparatos interactivos más atractivos de una exposición que estará abierta hasta el 21 de agosto.
esta vez la crisis no va a afectar a algo tan espectacular como el sueño americano, como el poder tener una vivienda en propiedad, con esa filosofía de mi casa es mi castillo. En este caso, la víctima será el mercado automovilístico. ¿El mercado automovilístico? Sí. Cuéntame más. Los préstamos basura del mercado automovilístico amenazan con hundir nuestra economía y la estafa Ponzi que se ha creado a su alrededor. Una estafa Ponzi que, como ya sabrás, la Reserva Federal está tratando de desmontar, mientras que el detritus de estos préstamos basura inunda el mercado. Tú dices detritus, yo digo basura. Como quieras llamarlo. Las apuestas tóxicas en el mercado de los préstamos automovilísticos están alimentando un verdadero armagedón en el sector. Los inversores institucionales que gestionan el dinero de otras personas optaron por adquirir bonos respaldados en préstamos automovilísticos basura debido a que ofrecían una rentabilidad ligeramente mayor. El problema es que esos préstamos, tras haber sido cortados, troceados y reempaquetados, han recibido calificaciones crediticias muy elevadas y, tal como ha advertido la agencia Fitch, los bonos emitidos en el 2015 han sido los que peor rendimiento han ofrecido desde que se comenzaron a titularizar los préstamos automovilísticos. En concreto, en el caso de los préstamos para la compra de automóviles vintage en el año 2015, un buen año. Fitch espera que sus pérdidas acumuladas netas puedan alcanzar incluso el 15%. En la actualidad, en cualquier caso. En la actualidad, con las circunstancias que hay y las que están como incógnitas en el futuro, desde nuestro punto de vista, desde mi opinión como especialista, es importante residenciar una parte del excedente económico de cada persona, de cada familia, incluso de instituciones, una parte en un activo tan importante como el oro físico de inversión. Podríamos establecer incluso porcentajes. Para una persona que tiene una gran capacidad económica, no estaría mal pensar en tener entre un 20 y un 25% de su disponible en oro físico, en lingotes o en monedas. Y para una persona que no tiene esa capacidad, que depende de un salario mensualmente para poder llevar el pan a casa, pues yo diría que de lo disponible el 100%, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una operación que se debe de establecer a medio y a largo plazo. Una persona que tiene poco, ¿con qué va a respaldar lo que tiene? Con algo que de verdad le dé esa capacidad que ya hemos comentado, que tiene el oro de inversión, de rentabilidad, de seguridad y de liquidez. El oro físico es un valor refugio. El oro papel y todo aquello que se considere como tal es un activo especulativo que, como dicen muchas veces los titulares, pierde su brillo. No por nada, sino simplemente porque está al albur de lo que ocurre con los especuladores. A diferencia de esto, el oro físico, su valor no es cuestionado en ningún momento. Sigue estando con nosotros tras miles de años, de haber pasado la humanidad por distintas circunstancias, incluso después de haber abandonado el patrón oro o el pseudopatrón oro en la década de los 70, aquí está, de nuevo, reclamando su papel dentro del mercado monetario y como un activo a pensárselo dos veces para tenerlo en poder. Las ventajas que tiene el oro podríamos resumirlo en tres características que tiene. El oro es el activo más líquido de los que existen en el mundo, no necesita de ningún mercado organizado para hacerlo liquidez. Uno puede llevar monedas o lingotes y ponerlos en el mercado en cualquier parte de la tierra, no importa la ideología política que gobierne allí, no importa lo que esté pasando, el oro siempre es dinero y se cambia a cualquier clase de divisa. Por tanto, su liquidez, su gran rentabilidad, que como explicamos antes con esa frase acuñada, la rentabilidad del oro es proporcionalmente inversa a la devaluación de la moneda en que se cotiza. Cuanto más se devalúa, más se revaloriza el precio del metal. Y sobre todo por su seguridad. ¿Por qué? Pues porque el oro es un consenso a nivel de toda la humanidad que el oro es el verdadero y único activo de reserva de valor, pase lo que pase en cualquier circunstancia.
Desde luego el riesgo existe, lo que no sabemos es cuándo se puede producir o realmente cuáles van a ser sus consecuencias, si van a ser mayores o peores, pero el riesgo desde luego existe. En los últimos años hemos sufrido una enorme crisis financiera como consecuencia de una crisis de deuda privada, es decir, el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el verano del año 2007 fue consecuencia de una burbuja crediticia que llevó a empresas y familias a endeudarse muy por encima de sus posibilidades. Sin embargo, durante estos últimos años lo que hemos asistido es al proceso inverso. Mientras que familias y empresas han reducido su elevado endeudamiento y han liquidado sus malas inversiones, los gobiernos y los políticos irresponsables que los dirigen han endeudado a la sociedad de forma absolutamente masiva y desproporcionada. Eso lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países desarrollados, pero sobre todo en Europa, en el sur de Europa especialmente, donde existen deudas muy altas, con déficits muy elevados, y a esto se le suma un factor de riesgo político, sobre todo dentro de la zona euro. Han surgido en los últimos años partidos populistas que abogan por abandonar el euro, y eso desde luego provocaría una crisis monetaria, política, económica y financiera de consecuencias imprevisibles. Ese riesgo existe y por lo tanto asistimos por un lado a un riesgo económico fruto de ese endeudamiento masivo por parte de algunos gobiernos y a un riesgo político fruto de ese populismo absolutamente deleznable que lo que pretende es regresar a las monedas nacionales para empobrecer a toda la sociedad. Por supuesto, el oro, si algo ha demostrado precisamente a lo largo de la historia de la humanidad, es que es el valor refugio por excelencia, es el dinero real, es el auténtico dinero, no porque lo diga ningún político, sino porque así lo hemos decidido los seres humanos a lo largo de la historia. Por lo tanto, el oro, como valor refugio por excelencia, es sin ningún género de dudas un activo que se va a revalorizar o que va a mantener desde luego el poder adquisitivo de sus dueños en caso de que se produzcan este tipo de acontecimientos. Y desde ese punto de vista, cuanto más se devalúen las monedas fiat, más aumentará el valor del oro. Pues como ejemplo te puedo decir que, por ejemplo, en los últimos 40 años, desde el año 1978, la revalorización promedio de la onza de oro ha sido de un 3% anual, mientras que el dólar, que es la divisa por excelencia, se ha devaluado, se ha depreciado como consecuencia de la inflación a un ritmo del 3% interanual. Es decir, durante estos últimos 40 años el oro no solo ha mantenido el poder adquisitivo, sino que lo ha incrementado, mientras que el valor del dólar ha caído en picado, siendo además, insisto, la divisa internacional por referencia. Esto es un claro ejemplo de que conforme las divisas fiat se devalúan, el valor del oro aumenta. Otro ejemplo ya de carácter histórico, sin irnos a los últimos 40 años, pues a día de hoy te puedes comprar un buen traje con la misma cantidad de oro con la que los romanos hace 2000 años se podían comprar una buena túnica, y lo mismo con los coches. Hoy te puedes comprar un coche con la misma cantidad de oro o similar a la que utilizaban los romanos para comprarse un carruaje. Ese es el ejemplo paradigmático de que el oro conserva el valor a largo plazo y además es un excelente valor refugio. Bueno, la ruptura del patrón oro ha liberado las manos a los bancos y sobre todo a los bancos centrales para que puedan adoptar políticas monetarias imprudentes de degradación muy intensa de su liquidez. Es decir, al final ha permitido cebar un endeudamiento masivo de la economía, políticas monetarias dirigidas a que aumente el endeudamiento y además a que ese endeudamiento se canalice esencialmente a la generación de burbujas de activos. Endeudarse para invertir, cebando o incrementando el precio de los activos. Consecuencia, pues las crisis que hemos visto tan recientemente y que han sido la tónica general durante todos los momentos en los que se ha debilitado el patrón oro. Si se hiciera bien, sería posible y sería positiva. Ahora, es verdad que también se puede hacer muy mal
e históricamente las estabilizaciones con el oro se han hecho bastante mal. Al final, volver al patrón oro significa que los gobiernos se comprometen a pagar una determinada cantidad de oro por sus divisas. Si asumen unos compromisos que luego no pueden cumplir, puede ser muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Ahora, ¿es posible regresar al patrón oro haciéndolo bien? Pues sí, es posible, siempre y cuando el sistema financiero previamente recupere su liquidez y deje de depender de unos bancos centrales que sean absolutamente providentes a la hora de dar liquidez. Bueno, los bancos centrales son los emisores del dinero que hoy manejamos, de la moneda fiat, del dólar, del euro, de la libra, del yen, y por tanto tienen un papel preponderante en nuestras economías. Yo no estoy en contra de que existan bancos centrales en caso de que no tuvieran marcados privilegios políticos en cuanto a su existencia. El problema es justamente ese, y una forma de arrebatarles los privilegios políticos tradicionalmente era vinculando sus emisiones al oro. Hoy, si no están vinculadas sus emisiones al oro, al menos deberían comportarse de una manera similar a si estuviesen vinculados, sometidos al oro. Es decir, no financiar todo tipo de activos a muy largo plazo y muy arriesgados para proporcionar liquidez a los bancos, sino limitarse a dar financiación, a dar liquidez solo contra activos a muy corto plazo, de muy alta calidad y muy seguros, que es lo que harían exactamente si tuviesen que pagar sus deudas, si los bancos centrales tuvieran que pagar sus deudas en oro. Costa de Marfil es una de las economías más dinámicas de África Occidental y un gran atractivo para los negocios. Estamos en Abiyán para saber cómo Costa de Marfil conseguirá su objetivo de unirse a las economías emergentes de aquí a 2020. Después de años de inestabilidad política, Costa de Marfil está experimentando un crecimiento impresionante, con una tasa de crecimiento del 8% del PIB en 2016, según la estimación del Banco Mundial. El país está apostando por sectores como el de las infraestructuras para facilitar el acceso a la electricidad y el agua, y carreteras y autopistas modernas para conectar ciudades. El primer ministro explica las claves del Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020. Este plan está valorado en 60.000 millones de dólares. Nuestro objetivo es que el sector público financie el 40% y eso se destine a todo lo relacionado con las infraestructuras. Y el 60% vendría del sector privado. Y también tenemos una fuerte inversión de capital humano, es decir, todo lo que es educación y formación profesional o el sector de la salud. Más del 60% de la población tiene menos de 35 años. El Estado tiene un programa dedicado a mejorar la educación, con prácticas y planes para mejorar la posición de las mujeres en la sociedad. Tener capital humano cualificado es clave para aumentar el atractivo comercial, atraer inversores y crear empleo. Tenemos un código de inversiones que es uno de los más atractivos, con importantes exenciones para reducir los derechos de aduana, pero también a nivel de IVA. Y vamos a pedir a los empresarios que las inversiones repercutan de manera importante en la economía local. Costa de Marfil es una apuesta segura en África, con un variado perfil de sectores para la inversión como la banca, las telecomunicaciones, la energía, la minería o la industria agrícola. El Centro para la Promoción de Inversiones ha sido creado para ayudar a los empresarios con las gestiones administrativas, además de ofrecer todo tipo de información para montar un negocio aquí rápidamente. La primera etapa por la que pasa un inversor cuando llega a un país es la de recoger información. El CEPICI ha sido creado para que el empresario tenga un único interlocutor, una ventanilla única. Aquí proporcionamos información y asistencia. Se puede crear una empresa en un solo día. Así que esta ventanilla permite a los inversores no perder el tiempo. Costa de Marfil tiene la ventaja de tener una comunidad muy diversa, desde la agricultura hasta los servicios. En Costa de Marfil hay materia prima agrícola, la primera oportunidad que hay es la agroindustria, la transformación industrial.
El país ha sido clasificado como el mayor productor mundial de cacao. De hecho, esta es una de las industrias más prometedoras aquí. El productor de chocolate Semois es uno de los primeros inversores en Costa de Marfil del llamado oro marrón. En 1997 estableció su negocio de transformación de cacao en Abiyán. En 2015 el grupo invirtió 6 millones de euros en una fábrica que produce chocolate 100% de Costa de Marfil. La actividad aquí permite transformar 70.000 toneladas de cacao. Recibimos el cacao de las cooperativas y nosotros hacemos toda la transformación desde el grano hasta que el chocolate está listo. ¿Hay una fórmula mágica del éxito para los inversores extranjeros? La clave del éxito es primero la formación. Los grupos internacionales, cuando invierten, buscan este tipo de perfiles, marfileños bien formados y con experiencia. Y aquí volvemos a un punto de convergencia entre una política nacional de promoción de marcos nacionales y la necesidad de los inversores internacionales que buscan competencias locales. La visión de desarrollo del país está dando más confianza a los mercados internacionales, alimentando también su ambición de ser la economía que más crece de África si consigue mantener este ritmo. Litio, revolución para la e-movilidad. Udo, ¿por qué el litio se volvió revolucionario? La respuesta es simple. Porque la demanda está explotando. Hasta 2020 la demanda de litio aumentará 5 veces en función de la expansión de la industria de autos eléctricos. Además de eso, las grandes fábricas de baterías de litio están empezando a aumentar la capacidad, que debe ser 6 veces mayor hasta 2020, especialmente en China, pues el almacenamiento de energía será un gran tema. La promoción de la industria verde en todo el mundo también va a aumentar la demanda de autos eléctricos. Obviamente la capacidad de almacenamiento de energía será enorme, sí, ciertamente. También veremos avances en la tecnología, como por ejemplo el recorte de costos, ya que tendremos un boom del litio debido a las baterías. Sí, acabamos de publicar un informe sobre el litio y creemos que tendremos un boom de las baterías de litio y también recortes de costos a medida que los precios caen, lo que será un desafío para los productores de baterías. En general, este será un sector en expansión, especialmente para los productores de litio. Además de eso, la caída de los recortes es importante porque va a crear un mercado de masa, ¿cierto? Sí, la gente está esperando las baterías y autos eléctricos más baratos. Es importante recordar que un auto eléctrico como el nuevo modelo de Tesla necesita hasta 50 kilogramos de litio. El mismo vale para el cobre, pues un auto convencional usa 20 kilogramos de cobre en la fabricación, mientras que un eléctrico usa 4 veces esa cantidad en su fabricación. ¿Cree que el último modelo de Tesla ya usa 150 kilogramos de cobre en la fabricación? En comparación con los smartphones, los autos eléctricos necesitan de 5 a 10,000 veces más litio. Por lo tanto, podemos ver cuán rápido la demanda está creciendo. Además de eso, todavía hay un debate sobre la posibilidad de sustitución total de la flota de vehículos convencionales por eléctricos. Todavía estamos lejos de eso, pero hay un impulso en esa dirección. ¿Cómo anda el desempeño de las acciones de empresas productoras de litio? Supongo que sea positivo, ¿verdad? La situación es poco diferente con las acciones. En el gráfico vemos el desempeño de las 3 mayores empresas, que son Albemarle, SQM y FMC. Pero es importante recordar que estas empresas no son productoras exclusivas de litio. Las 3 han tenido un buen movimiento
comportamiento al alza desde el año pasado y aún continúan en esa trayectoria tras haber pasado por una corrección de 2 años. Sin embargo, las empresas más pequeñas como la australiana Oro Cobre todavía enfrentan desafíos. La producción de litio es muy concentrada en este triángulo, en el desierto entre Bolivia, Argentina y Chile, además de la producción de roca con litio. El otro tipo es la extracción de salmuera de litio. Exactamente. Eso es un problema, pero esas grandes empresas están saliendo muy bien en este momento. La SQM, por ejemplo, produce litio y fertilizantes para la agricultura. El litio y la agricultura son los temas del futuro. Sí, nos gusta mucho esa combinación. La tendencia en el gráfico de Albemarle también es óptima. ¿Usted compró acciones de Albemarle? Sí, ya hace unas semanas o meses y ya obtuvimos ganancias. Todavía tenemos acciones de Albemarle y como podemos ver la tendencia al alza continúa. Sí, tiene sentido invertir en una empresa como Albemarle, considerando el panorama para la demanda de litio, que solo está empezando a crecer. Estamos en el inicio de una nueva era. Exactamente. Fantástico, Udo. Muchas gracias por la entrevista y mis mejores votos para la empresa. Gracias. Señoras y señores, hablamos con el gestor de fondos de Sunaret Natural Resource, Udo Sutelueti. Y como ustedes escucharon, el litio solo está comenzando una nueva tendencia y está en alta demanda que va a crecer aún más con la expansión de la industria de autos eléctricos. Por lo tanto, sería una buena idea seguir las acciones de las empresas productoras de litio. Soy Hoshen Steiger, directamente desde Ginebra, en sociedad entre Commodity TV y Dukescopy TV. Gracias por vernos y hasta luego.